Dios les bendiga, sean bienvenidos a su programa Así dice la Biblia. Es de gozo y alegría estar nuevamente con todos ustedes, comunicándonos a través de esta vía para tocar temas de interés a la luz de la Biblia, ya que es el libro más importante del mundo. Este libro que ha transformado el mundo entero. Hay gente dispuesta hoy en día que quiere morir hasta por la Biblia. Es el libro más preciso de la antigüedad. Contiene un mensaje de libertad que transforma vidas y nos conecta con el ser más importante, que es nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Estaremos moderando para ustedes en este programa su amigo y pastor Carlos Flores y el pastor Ricardo Gómez. Dios te bendiga, Ricardo. Amén, Carlos, Dios te bendiga. Un gusto para mí estar una vez más transmitiendo este programa Así dice la Biblia. Hoy pues estamos en el segundo programa que estamos haciendo, el segundo de 3 programas que esperamos hacer sobre este tema tan interesante que estamos manejando acerca de esta exégesis, acerca de la Biblia y la homosexualidad. Gracias a Dios pues el primer programa tuvo bastante aceptación y la gloria sea para Dios. Estamos sintiendo que la gente quiere desarrollar escudriñar la palabra, entender muchas cosas de lo que aquí se está hablando. Y bueno, hermano Carlos, no sé qué tenemos para hoy, será bueno conocer. Bueno, muchas gracias, Ricardo, Dios te bendiga. La semana pasada pues estuvimos iniciando una serie titulada Exégesis, la Biblia y la homosexualidad. Este tema se consideró para ayudar al cuerpo de Cristo a entender de una mejor manera cómo afrontar la condición que ha crecido exponencialmente en los últimos 30 años a nivel mundial y en nuestra sociedad, como es la homosexualidad. Y nos iniciamos conociendo un poco sobre los orígenes de la homosexualidad. Conocimos un aspecto sobre la etimología, la filología de este término, algunos ámbitos históricos y bíblicos, partiendo de la premisa que quien no conoce su pasado, pues está condenado a repetirlo. Y también lo dijo el profeta Jeremías en el capítulo 6, versículo 16, también del mismo libro de Jeremías. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. El mismo profeta Jeremías nos decía que era importante conocer el pasado para no cometer tantos y tantos errores como lo cometió en su momento el pueblo de Israel. Todo esto lo estuvimos desarrollando en un primer subtema, el cual en su momento lo denominamos esos días y estos días. La semana pasada trabajamos sobre esos días como una retrospectiva para comprender el pasado de los orígenes acerca de la homosexualidad, e indudablemente cuando hablamos de estas terminologías del ámbito secular, caímos sin caer en dudas en los términos bíblicos, porque así como hay un refrán que dice que todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos conducen a la palabra de Dios, a la Biblia. Amén. Comprendimos también los orígenes genealógicos de los cananeos, grupo étnico que dentro de su idiosincrasia estaba ejemplificado de mejor manera este tipo de pecado, porque para eso nosotros lo entendemos, o la Biblia lo expresa de esa manera, de que la homosexualidad es un pecado. Pero en el día de hoy queremos tratar también un poco de esos días, pero un momento del tiempo en los días de Jesús, en los días de los apóstoles, ¿no? Conocimos algunos tiempos históricos en la palabra de Dios, dentro de la pentápolis bíblica, cuando paseamos por los imperios fenicios, asirios, medopersas, babilónicos, y no tocamos grosso modo algunos otros tipos de imperios, ¿no? Pero la Biblia, cuando llegamos desde el libro de Génesis y tocamos en el último punto en el libro de Jonás acerca de la civilización de Nínive, percibimos de cómo la sociedad de aquella época lo veía a veces de manera muy natural, pero la Biblia siempre lo ejemplificó como manera de pecado. Y eso es importante que comencemos a aclararlo en esta manera, porque bueno, hay muchas ciencias que lo toman y lo diversifican y lo definen de otras maneras. Hay unas personas que dicen que es una locura, una enfermedad, pero la palabra de Dios me lo enmarca que es pecado. En esos días percibimos que todos los tiempos antiguos lo percibieron dentro de la palabra de Dios como pecado. Pero vamos a caer en los tiempos de Jesús, en los tiempos de los apóstoles, y me gustaría conversar con el hermano Ricardo acerca de cómo lo percibían en los tiempos de los apóstoles. Y quiero leer unos versículos en la palabra de Dios, específicamente en el libro de Romanos capítulo 1,
me dice la palabra del Señor en el capítulo 1 del libro de Romanos, la epístola del apóstol San Pablo, los Romanos, capítulo 1 del versículo 18 al 28. Y Ricardo, quiero que conversemos sobre esto, ¿no? Cómo lo percibían en aquel momento, sobre esos días en los tiempos de Jesús. Y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Estoy en Romanos capítulo 1, versículo 18, leo el 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esos primeros versículos, Manuel Ricardo, ¿qué nos lleva a pensar de cómo veía la sociedad en aquel momento y la palabra de Dios esta terminología de homosexualidad? Fíjate, hermano Carlos, esta porción para mí personalmente veo que hay una clara explicación del apóstol Pablo. Aquí no hay un lenguaje que se pueda decir que es profundo, difícil de comprender. Por eso es importante pedirle a Dios siempre dirección para escudriñar su palabra. De hecho, hago un pequeño paréntesis para recordarles a los amigos que nos están viendo el verso lema de nosotros, Juan 5:29, escudriñar las Escrituras. Y cuando uno se da cuenta en estos versos, como el verso 18, por ejemplo, inicia diciendo, porque la ira de Dios, ¿no? Mucha gente predica, y es verdad, Dios es amor, ¿no? Dios es bueno, sus misericordias son nuevas cada mañana, pero poca gente recuerda la ira de Dios, ¿ok? Y aquí hay una palabra que es muy importante, la ira de Dios se revela, ¿no? Me recuerdo mucho a ese tipo de personas que dicen que yo por la buena soy muy bueno, no sé si los has escuchado, sí, pero claro, por las malas... Y de una u otra forma, con Dios sucede algo similar. Y hay gente que no entiende realmente Dios, la naturaleza de Dios. Creo que un programa vamos a tenerlo destinado a esto, a conocer un poquito quién es realmente Dios, cuál es el Dios que nosotros servimos, ¿no? Y esto es muy importante ver porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿De dónde vino el diluvio? Del cielo. ¿De dónde cayó el fuego que destruyó a Sodoma y a Gomorra? Del cielo, ¿no? Y aquí dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Han habido corrientes desde cientos de años que han querido detener la verdad. La verdad es imposible detenerla por las buenas. La verdad es imposible detenerla con cosas justas. Entonces, este tipo de personas empiezan a aplicar injusticia, empiezan a aplicar engaño, maldad, para torcer la verdad y para hacer engañar a muchos, ¿no? Y el verso 19 sigue diciendo, porque lo que de Dios se conoce, ¿cuántas cosas no se conocía de Dios hasta ese momento? Ya cientos de años atrás se tenía la ley, se tenía el Pentateuco, se tenían los Salmos, se tenía la historia de David, se tenía Esdras, Nehemías, se tenía los tiempos de Isaías. Todo eso lo conocía el pueblo. Y más aún allá dice, todo lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Muy clara esta porción, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Entendamos que Dios es eterno, eternamente y para siempre. Dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Nos vamos a Génesis capítulo 1, cómo Dios muestra su poder con el solo hecho de decir, sea la luz. Hay gente que cambia un poquito y dice, e hizo la luz. No. Él solamente con su palabra creó muchas cosas. Dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, Ricardo, de que Dios se molesta.
Porque, Claro. bueno, es lógico, ¿no? Dios es amor, ¿no? Ujú. Pero también es fuego consumidor. Es que mira, mientras más desarrollemos y leamos la palabra de Dios, a mí particularmente me pasa, cada vez me doy más cuenta que el mundo y la sociedad ha tergiversado hasta el concepto de las palabras. Ya ahorita incluso nuestros hijos tienen una crianza distinta a la que tuvimos nosotros. Porque si usted regaña a su hijo, entonces usted no lo quiere, no lo ama. Totalmente. Entonces hay un verso que me dice, porque Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Pero a la gente muchas veces le gusta llegar a la iglesia a que lo acepten como son, que los besen, que los abracen, que los mimen, pero cuando llega la espada, que la Biblia, que es una espada, lo que me dice la Biblia, la espada no es para acariciar, no es para sobar, la espada es para cortar. Entonces, definitivamente Dios se molesta porque nos ama. Muchas veces pues nos hace ver a través de su palabra que hay cosas que son bien importantes entender. Pero vamos a seguir avanzando porque esto es solo la introducción a lo que quiere decir realmente la palabra de Dios, ¿no? No tienen excusa, dice la Biblia, no tienen excusa. Yo creo que nadie tiene excusa hoy en día de ver el poder y el amor de nuestro Dios. Ahora, el verso 21 en adelante comienza acá algo muy importante. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ahora, yo meditaba un poco acerca de una espiral de caída, una espiral de decadencia, le llamo yo, ¿no? Y Pablo aquí explica claramente cómo una persona inicia esa caída hasta llegar a ser entregado por Dios. Porque esa es una palabra que a mí me da temor, ¿no? Un temor reverente hacia Dios porque la gente piensa, no, es que Dios es amor, Dios me quiere, tiene que querer como soy, ¿no? Y son palabras que la sociedad está repitiendo mucho, ¿no? Yo soy así y Dios me ama como soy y Dios me ama como soy, pero hay que entender la diferencia entre pecado y pecador. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Todos nosotros somos pecadores. Y cuando seguimos estudiando Romanos, nos vamos a dar cuenta de ese énfasis que hacía el apóstol Pablo, porque lo que el Señor Jesucristo mandó, ir y predicar, ¿no? Él lo hizo allí en Jerusalén, recibieron el Espíritu Santo, pero ahora estaba la ejecución, ¿no? Y yo me imagino el apóstol Pablo lo que consiguió en Roma, ¿no? Porque es muy distinto estar, y me recuerdo mucho la diferencia, yo sé que Carlos, tú me entiendes cuando uno de repente está en el campo y va a la ciudad, ¿no? Y mira que es totalmente distinto. Totalmente. Totalmente distinto. Yo me imagino, o cuando uno sale a otro país que mira costumbres y cosas, pues en Roma se estaban viendo muchas cosas de las cuales Pablo pues quedaba aterrado. Culturalmente. Culturalmente era terrible porque había influencia de Grecia, había influencia también en el pasado de los imperios, de muchas cosas, ¿no? Que tienen mucho que ver con ese refrán que has mencionado. Quien no conoce su pasado, pues está destinado a repetirlo. Entonces, aquí se da cuenta uno, ¿no? ¿Qué sucede? En primer lugar, verso 21. Para que usted pierda su comunión con Dios, usted deja de glorificarlo, usted deja de ser agradecido. ¿Qué va a pasar? Viene el envanecimiento, viene de la palabra vano, de su propio razonamiento. Ahora mis pensamientos realmente van a ser vanos. Que le sucede a personas que las he conocido que han estado en la iglesia sirviéndole al Señor, pero de un momento a otro pues uno los mira que están un poco desconectados. Yo le aseguro que lo primero que pasó fue que en una mañana no oraron, comieron y no le dieron gracias a Dios, recibieron algún tipo de bendición y no, eso es mi conocimiento, eso es mi ciencia, eso es por lo que yo estudié, eso es por lo que yo soy. Y allí empieza el corazón, empieza la mente a gloriarse a sí mismo, a quitarle el papel que le corresponde a Dios y a decir, soy yo, soy yo. Y aquí empezamos a ir bajando. Ahora, ¿qué sucede cuando llegamos a ese punto? El corazón entenebrecido. Esa palabra entenebrecido viene de tiniebla, de oscuro, ¿no? Y no es otra cosa más que un corazón lleno de tinieblas, lleno de oscuridad. Salga usted hoy en día a la calle a ver si consigue bondad, frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu en la gente que no conoce de Dios. Es imposible.
Porque el corazón del ser humano está entenebrecido. Siempre quiere engañar, siempre quiere mentir, siempre quiere más satisfacer deseos carnales que buscar el rostro del Señor. Y ahora seguimos avanzando. De hecho, sería bueno, hablemos sobre lo que es los inicios cuando el apóstol Pablo escribía acerca de este contexto, ¿no? El apóstol Pablo, hombre de mundo, Sí. nacido en Tarso, Turquía, y pues lógicamente conocía las leyes romanas y las leyes también judías, y conocía ampliamente el mundo del Asia Menor en aquel momento. Y una de las cosas que él percibía era la perversión que se estaba desarrollando en aquel momento en el Imperio Romano, ¿no? Y yo creo que era el esmero del apóstol Pablo llevar el quebrantamiento de la palabra de Dios, porque la palabra quebranta a tantas personas dentro del corazón del Imperio Romano, porque bueno, para conocer un poco lo que decíamos, el Imperio Romano venía de conquistar el movimiento cultural de los griegos, ¿no? Y a pesar de que los griegos, pues lógicamente eran muy abiertamente homosexuales, pero la sociedad como tal, la gran escala de la sociedad griega no lo veía. La homosexualidad dentro de la cultura griega era exclusivamente casi que para los aristócratas en su momento, y también para las personas que tenían alta cultura filosófica. Cuando observamos de repente, inclusive dentro de la literatura y mitología grecolatina, observamos por ejemplo que Zeus tenía un amante. Cuando tú lees la historia un poco de los dioses griegos, observamos que este hombre, este dios Zeus, tenía un amante griego que se llamaba Ganímedes. Y lógicamente la historia de Grecia lo mira de una manera natural. Hombres como Sócrates, Platón e inclusive Alejandro Magno tenía pues tendencias homosexuales, y hasta en películas lo han plasmado de esa manera, porque tenía una cultura de aristocracia. Y una de las cosas que cuando comienzas a desarrollar, y más en estos momentos donde la apertura de la sociedad ha llevado a que hoy hablemos sobre el término, por ejemplo, de la pedofilia. Los términos de la homosexualidad han llevado también al surgimiento de un nuevo movimiento, movimientos de pedofilia, pero una de las cosas que uno comienza a observar, ¿no?, es la decadencia en que lo que tú estabas diciendo. El hombre comienza a aislarse de Dios, y cuando comienza a aislarse de Dios, inmediatamente el hombre comienza a separarse de su consistencia natural. Y el apóstol Pablo estaba observando de que tal vez el ateísmo para nosotros es muy nuevo para nuestra sociedad, porque del siglo XVII y XVIII comenzaron a surgir estos movimientos, con el movimiento natural con Charles Darwin, en el ambiente biológico, el ambiente, en este caso, filosófico con Federico Nietzsche, y en el siglo XX en el ambiente psicológico, el ateísmo con Sigmund Freud. Observamos de que es como de reciente data, pero en las posiciones del apóstol Pablo observaba de que ya comenzaba a visorar cierta estructura de pensamiento en donde el hombre hasta se consideraba Dios, porque uno de los primeros reyes, Artajerjes, Asuero, se consideraba Dios. Y en su momento, pues también Hombres, el último rey de los emperador de los César, de la línea de los César, porque después vino otra línea muy malo, llamado Nerón. Nerón también pues fue el primer hombre dentro del Imperio Romano que decidió, a pesar de que no estaba constituido el matrimonio entre homosexuales para el Imperio Romano, decidió unirse públicamente con otro hombre. Entonces, partimos de que lo que dice el apóstol Pablo, ¿no?, conociendo a Dios, todas estas personas conocen a Dios. De alguna manera, tal vez no conocen bíblicamente, pero han visto que Dios hizo todas las cosas. La física lo explica. Hay un salmo que dice que el cielo cuenta la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Todo lo que vemos nos permite observar que Dios es real, Dios existe. Pero ellos decidieron no. Y cuando pasa eso, el corazón, la mente del hombre se entenebrece. Entonces, más adelante, pues en otros programas hablaremos el próximo programa sobre el ateísmo, ¿no?, la influencia sobre la homosexualidad. Pero el apóstol Pablo ya hablaba en estos momentos, Ricardo, acerca de cómo era esa influencia, ¿no? Claro, claro, tremendo. Y si uno se pone a ver, ¿no?, como dijo Salomón, nada hay nuevo debajo del sol. Miles de años atrás, hoy en día sucede exactamente lo mismo, porque he visto incluso gente recibir milagros, sanidades y cosas, y con todo eso pues no quieren servir a Dios. Es una decisión, ¿no? Y cada vez que uno decide, uno sabe que esas decisiones traen consecuencias.
sean buenas o sean malas. Y Dios, siento que en su misma justicia, ¿no? Ah, ok, tú no me quieres servir, tú quieres ir a esa corriente, tú quieres ir viviendo la vida como quieras, entonces se va viendo cómo hay cambios y cambios y cambios en la forma de pensar de ellos. Fíjate que llegamos al verso 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios, ¿no? Bueno, y ejemplos tendríamos muchos. La semana que viene sé que vas a traer varios personas de renombre, ¿no? Que obviamente ellos, diciendo ser sabios, lo que dicen, pues, contrasta totalmente con lo que Sócrates. Sócrates decía que el último eslabón de la sabiduría griega era dejarse subyugar por otro hombre, ¿no? Exacto. Una locura. Una locura totalmente. Y qué bueno saber, ¿no? Que incluso Jesús lo dijo en una ocasión, ¿no? Gracias te doy, Padre, ¿no? Porque estas cosas tú se las no lo entienden los sabios entendidos, pero incluso un niño lo puede entender. Y qué bonito que sé que personas que nos están viendo, que están en los caminos de Dios, han podido aprender de su palabra, y es bueno saber que la palabra es luz, ¿no? Es luz, como decía David, lámpara es a mis pies tu palabra, es la lumbrera de mi camino, porque cuando uno no tiene la palabra de Dios, uno no entiende. Y por eso siempre recalcamos la importancia de escudriñar. ¿Cómo es posible que hoy en día un cristiano, por ejemplo, vea normal la homosexualidad? Vea como que, bueno, eso es gente que tomó esa decisión, ¿no? Como decir, bueno, yo me corto el cabello así, yo me pongo esta ropa, entonces que un hombre decida ser mujer, una mujer ser hombre, lo ven como normal. Cuando uno empieza a estudiar la palabra de Dios es que se da cuenta todo el trasfondo que esto tiene. Y de hecho me sorprende incluso la sociedad actual cuando alguien da un pronunciamiento. Mira, hoy en día hay niños, hijos de famosos, de actores, de cantantes, que dicen, bueno, ella era niña pero quiso ser niño. Entonces si alguien dice algo, la sociedad le cae. Te hablo de intelectuales, de gente de esos influencers que llaman, porque ya ellos todos tienen como un estándar, ¿no? Si tú eres una persona de renombre, eres una persona reconocida, tienes que ser liberal, tienes que apoyar estos pensamientos, tienes que apoyar el aborto, tienes que apoyar todas estas uniones libres que se llaman, y nos damos cuenta que realmente eso es necedad ante los ojos de Dios. Yo creo que hablando acerca de ese tema, ¿no? Sobre las libertades y los derechos, ¿no? Yo creo que se ha convertido la libertad, el libertinaje en muchas posiciones. Yo creo que los logros que obtuvo la mujer, por ejemplo, en el siglo XIX y siglo XX, más recientemente siglo XX, acerca de sus derechos, también, pues lógicamente, uno de los derechos que pidieron posteriormente la cultura LGBT, que no existía en aquel momento, son el derecho de los homosexuales, específicamente una lucha en San Francisco, en los Estados Unidos, era en base también a la lucha y a las consignas hechas por las mujeres siglos antes, en cuanto, bueno, al trastocamiento de la sociedad. Pidieron ellos igualmente que eran seres humanos, que son seres humanos lógicamente, pero se basaron en base a un proceso de libertinaje que la mujer concibió, ¿no? Porque parte de esos derechos eran tangibles, pero se convirtieron en muchos procesos de libertinaje. También el derecho de los homosexuales pues, se ha convertido en libertinaje. Y mira hasta dónde estamos llegando. Estamos llegando en donde se está tratando de aceptar el matrimonio entre una persona adulta y un niño, en donde, bueno, los conceptos de pedofilia ha comenzado en cascada, ¿no? Derecho de la mujer, derecho de los homosexuales y derechos hasta de los pedófilos. Y eso es algo que, vuelvo y repito, ¿no? Lo hemos conversado, ¿no? En muchas ocasiones. Si el Señor no está en el corazón de los hombres, Él no necesita, lamentablemente, ser dirigido. Correcto. Y eso es lo que el apóstol Pablo está hablando, ¿no? Está hablando de que, como no tienen a Dios en su corazón, no quieren saber nada de Dios, inmediatamente, pues, todo va abocado al pecado. Y de hecho, lo leías, ¿no? Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y eso, y discúlpame porque yo sé que tú vas a hablar acerca de eso, no es que no haya existido la idolatría, ¿no? Pero la idolatría siempre ha existido en todo momento, ¿no? Correcto. Pero ¿cómo diferenciamos la idolatría normal, podría decirse, a la idolatría que se plasma ya para versiones y percepciones de la homosexualidad? Bueno, eso es algo tremendo. Y antes de yo desarrollar un poco eso, me vino a la mente, hablando un poquito
lo que mencionabas de libertinaje y esas cosas, una porción que está en Gálatas, capítulo 5, ¿no? Quiero leer rápidamente 2 versos que están acá. El verso 1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Fíjate cómo inicia este capítulo. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. El ser humano piensa que servir a Dios es esclavitud y piensa que el pecado es libertad. Ellos lo ven de esa forma. Incluso el verso 13 dice, pues, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Mire, no uséis la libertad como ocasión para la carne, ¿no? Tiene mucho que ver con esto, porque la gente hoy en día, tomando esa libertad, entonces es que dicen, no, en nombre de la libertad, pues yo quiero hacer esto. Y asocian lo que sucedió, digamos que bueno, alguien se levantó contra la esclavitud, que bueno, alguien se levantó por los derechos, la gente de color, Martin Luther King, todas estas historias las conocemos, que bueno, ¿no? Tenían sus razones. Pero entonces se han aprovechado de esos movimientos, incluso movimientos feministas extremos, ¿no? Que es verdad, la mujer tiene su derecho, tiene su papel en la palabra de Dios, no estamos en contra de eso, pero se han aprovechado algunas personas para llevar eso a otro nivel. Entonces, también los homosexuales han hablado de eso, lo que acabas de mencionar. Ahorita conversando contigo en base a eso, hay muchos escritos acerca de estas terminologías, inclusive las tendencias de estas personas, su estructura de pensamiento, afirman erran en las escrituras, lógicamente, que como la Biblia, específicamente Moisés, no establece algo tácito en contra de los homosexuales. Existen leyes en contra de que un padre se acuesta con su hija, un sobrino con su tía, pero no habla específicamente de que no hay una ley por parte de Moisés que vaya en contra de los homosexuales. Significaba de que Dios aceptaba a los homosexuales. No podemos errar en eso que tú estás hablando, en libertinaje. No significa de que la razón por la cual, escúcheme bien, Moisés no lo haya escrito, es que para aquel momento ya Moisés y Josué tenían que saber lo que iban a hacer en su momento. ¿Qué tenían que hacer ellos? Destruir a los cananeos. Hoy en día la gente dice, yo odio a los judíos porque mataron a tantos cananeos, pero una instrucción por parte de Dios que sabía que tenían una simiente con esta idiosincrasia. Y automáticamente, pues lógicamente no se iba a percibir dentro del pueblo de Israel ese tipo de tendencia. Y lógicamente pues no aparece allí. Y como tú decías, bueno, como no aparecen en el Tanakh ningún tipo de leyes que vayan en contra, entonces existe como libertinaje. Y lamentablemente las personas piensan eso, ¿no? De manera ilógica. Tú sabes, en un frasco de un recipiente para matar insectos, sabe que tiene el signo de pesticida y que eso es un veneno, no me tiene que dar una explicación catedrática de que eso es veneno y que puedo morir. Inmediatamente tú sabes que eso está mal. Y así es exactamente eso, ¿no? La sociedad te dice lo que está bien y lo que está mal. Lamentablemente vamos de continuo al mal y ya estamos viendo como que ya es muy normal eso, ¿no? Claro, claro. No, tal cual. Y son reflejos, ¿no?, de lo que siempre ha sucedido con el ser humano. Fíjate que hablábamos también en Génesis 6 la semana pasada, ¿no?, del corazón del hombre, de continuo solamente el mal. Mal. Y siempre, en toda la historia vemos lo mismo. Y la pregunta que me hacías hace un rato de esa forma de idolatría, ¿no? Esa forma de imágenes que están mencionadas acá, por ejemplo, dice acá, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, es decir, empezaron a adorar hombres, porque habla hombre corruptible. Claro. Y luego empieza a hablar aves, cuadrúpedos, reptiles, ¿no? Y me acuerdo mucho el énfasis que hizo Dios cuando le dio los mandamientos a Moisés, ese mandato que le daban, ¿no? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Cuando uno obra los mandamientos, yo soy uno, no cambio mi gloria, no daré a otro mi gloria, ni me alabanza a esculturas. Hay tantas enseñanzas expresas que Dios aborrece la idolatría. Y el pueblo cuando el Señor lo sacó de Egipto, ¿no? Vemos como cuando ellos llegan al desierto empiezan a molestarse
tenían una mente Egipto, ¿no? Y para nosotros los cristianos tomamos mucha referencia de Egipto como el mundo, como el pecado de donde vinimos, ¿no? Digamos que la palabra nos dice, según está en Cristo, nueva criatura es, ¿no? Entonces hay gente que no rompe realmente ese viejo hombre, porque nos sucede mucho cuando uno evangeliza. He ido, me acuerdo desde niño, salía con mi papá por allí y a veces veía etiquetas en la casa, somos católicos, ¿no? Y sale en la Virgen. Estigmatizado. Sí, o sea, yo nací católico y me muero católico. Una cosa así decían ellos, y por lo menos acá en Venezuela, pues es fuerte el movimiento idolátrico, por llamarlo de alguna manera, claro, en vírgenes y ese tipo de cosas, pero ya aquí pues se hablaba de muchas cosas, cuadrúpedos, de reptiles, y mira, me acuerdo de la palabra también cuando Moisés subió y estuvo allá recibiendo las tablas y llega y consigue con un becerro de oro, ¿no? Un animal allí. ¿Y qué pasa cuando la gente ya llega a este punto? Verso 24. Primera de 3 veces que menciona acá, por lo cual también Dios los entregó. ¿A qué los entregó? A la inmundicia. ¿Qué sucede cuando Dios te entrega a la inmundicia, la concupiscencia de sus corazones? Ya entras en un estado en el que ya tu mente ha cambiado, ya espiritualmente estás totalmente desechado por Dios. Y es una palabra dura, que uno dice, pero la voluntad de Dios es que nadie perezca, que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? Si Dios es amor, y hay gente que todavía no logra entender la dureza de esta palabra, pero está en la Biblia. Y me dice la Biblia que si Dios entrega a alguien a la inmundicia, es que la persona está allí entregada por Dios. Porque, ¿qué sucede? Fíjate, nosotros dos tenemos algo en común. Nosotros prácticamente nacimos en el Evangelio. Pero sí conocemos, pues ya por ser adultos, qué sucede con la gente cuando se embriaga. Hay gente que dice, bueno, dicen coloquialmente aquí en Venezuela, se me borró la mente. Y hacen cosas inmundas, hacen actos lascivos, pero pasa el efecto y ya como que se arrepienten, piden perdón. Pero una persona que ha sido entregada disfruta eso, disfruta. Y me da como que nostalgia porque conozco personas que han nacido en el Evangelio y hoy han sido entregadas por Dios. Y los veo en su Facebook, los veo disfrutando esa inmundicia, porque no se puede llamar de otra forma. Dice, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Cómo puede cómo puede un hombre deshonrar su propio cuerpo? No necesitamos explicarlo ampliamente porque la Biblia es muy clara. De modo que deshonraron entre sí. Entonces eso sería una cascada, pues, claro. Lógicamente, ¿no? Yo lo veo desde esta estructura, ¿no? Ateísmo, ateísmo, Dios no existe, y por lo tanto, como Dios no existe, pues no hizo el hombre y la mujer, sino bueno, venimos del mono, cualquier teoría del Big Bang, automáticamente puede surgir cualquier cantidad de géneros. Dios no me dice qué es o lo que deja de ser. Yo puedo hacerme Dios o hago dioses. Entonces el ateísmo, Dios no existe, no hay naturaleza divina en el hombre y automáticamente pues el hombre comienza a hacer idolatría. Y después de ese ateísmo, idolatría comienza entonces ¿a qué? A la inmundicia. Correcto. Entonces, una de las bases primordiales del proceso de homosexualidad dentro de la sociedad es el ateísmo, pero cayendo con el aspecto de la inmundicia. Por supuesto. Es como que el resultado final. Para allá vas. Para allá vas. Y lo que vemos en estos días, ¿no? Es que eso cada vez está más presente. Está presente en renombre. Antes, recuerdo cuando hace 20 años, que un niño que alguien se declarara homosexual era un escándalo. Era un escándalo. Y muchos lo tenían pues reservado, ¿no? Y cuando se daba la noticia, la primicia era como que, dicen coloquialmente, salió del closet, ¿no? Pero ahora es lo más normal. Ahora más bien lo aplauden, lo felicitan, qué bueno, qué valiente eres, ¿no? Y los movimientos se encargan de que esa inmundicia sea cada vez más normal. Fíjate que vi una foto el domingo en Twitter, y de verdad que no la pongo en el programa porque me parece obscena. Y no me impresionó tanto la foto, sino quién puso la foto. Sociedad Americana de Lactancia Materna. Y decían como que
preparándonos para las nuevas familias. Y aparecía un hombre sin camisa, se puso como dos biberones de tetero, uno en cada pezón, y tenía un niño pegado allí. Y un hombre flaco, obviamente, hombre. Ok, digamos que un hombre lo puede hacer por querer hacer, pero que una fuente como la Sociedad Americana de Lactancia Materna. Demócrata. Exactamente, totalmente demócrata, ¿no? Pro abortos, pro movimientos de este tipo. Y es lo que uno mira, que hay una inmundicia. Y dice acá, las concupiscencias de sus corazones. Pues vamos a seguir avanzando, que el tiempo se nos El 25 ha quedado acá. dice, Ajá, ya que cambiaron ahí la vamos, verdad de Dios. Por la mentira. La verdad de Dios. Cambiaron la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué te dice la Biblia? Varón y hembra los creó. Me gusta un ejemplo que te he escuchado decir muchas veces. Párese desnudo en un espejo. Ahí no hay engaño. Usted es hembra o es varón. Usted es mujer o es hombre. No hay otra. Es una verdad, porque tu cerebro te tiene que decir. Ahí tú ves qué es lo que es. Cuando una mujer está embarazada, ¿qué le dicen? Niña o niño. Por eso es que los cristianos afirmamos que es una condición de pecado, que es lo que hace el pecado, que es lo que hace un espíritu. Hablábamos la semana pasada sobre huestes espirituales de perversión, era el término que usábamos. Lo que hace un espíritu es atacar la mente del individuo, ¿no? Si es un demonio, peor, porque lo transforma totalmente. Entonces, automáticamente el método científico te dice a ti lo que estamos conversando, ¿no? Lo que tú percibes con tu vista, lógicamente tu visión objetiva te dice qué es lo que es. Esto es una taza, esto es un vaso que se toma agua, esto es un computador, y yo no puedo decir que esto que estoy observando acá, pues es un carro. Me van a decir que estoy loco. Y lógicamente, pues un individuo de género masculino se para al frente de un espejo y la persona, tú le dices, desnúdate, ¿qué ves? Dice, bueno, veo un hombre con un aparato reproductor masculino, pero me siento mujer. Inmediatamente dice, tiene un trastorno, que uno sabe que ese trastorno no es un trastorno psicológico, sino un espíritu que hace percibir totalmente diferentes las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque automáticamente dijeron, Dios no existe. Exactamente. ¿Y qué pasa? Cuando tú dices eso mismo, Dios no existe, hay gente que a veces con sus labios dicen, ¿no? Pero ese tipo de cosas se demuestran en las acciones. Y por eso cuando la gente tiene ese espíritu que comete pecado, ¿no? Te hace hacer cosas que sabes que no debes hacer. Porque tenemos la ley, tenemos la palabra de Dios, que está hecha como para que el ser humano pues ande conforme a lo que Dios quiere que haga. Y aquí dice acá claramente, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, porque realmente eso es una mentira. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Fíjate algo, nosotros, dice la Biblia, somos templo y morada del Espíritu Santo. Nosotros deshonramos nuestros cuerpos, estamos deshonrando la máxima creación de Dios. Obviamente eso Él no lo quiere, Él no quiere eso, pero el corazón del hombre ha llegado a ese punto. Y Pablo termina este verso, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, amén, con una alabanza, amén, porque eso debe ser lo que nosotros hacemos, debemos hacer. Y el verso 26 nuevamente, por eso Dios los entregó. Ahora mira lo que dice la Biblia, a pasiones vergonzosas. Increíble, ¿no? Pasó de inmundicia, pero más sucio que la inmundicia y la concupiscencia va el otro eslabón, que es pasiones vergonzosas. Claro. Hay pasiones que tal vez no son vergonzosas, ¿no? Pero si el escritor escribe pasiones vergonzosas, debe haber algo que son pasiones no vergonzosas, ¿no? Hay pecados de la carne, lógicamente, adulterio, fornicación. Pero estas vergonzosas son las que el apóstol Pablo habla después que cayó de la inmundicia, ¿no? Claro, y es que tendríamos que hablar de qué es una pasión. ¿Qué es la pasión? La pasión es algo que te mueve, que te empuja, te impulsa, ¿no? Y hay gente que a veces comete la inmundicia, digamos. Bueno, vamos a probar a ver qué pasa. Vamos a ver, y después como que no me gustó, ¿no? O ocasional. Pero cuando alguien tiene una pasión vergonzosa, es que quiere hacer todo el tiempo eso, ¿ves? Entonces aquí está la diferencia entre que tú cometas una inmundicia a que Dios te entregue a pasiones vergonzosas, porque Dios te está poniendo, así como, no sé, como el cerdo allí revolcándose en el lodo, pasiones vergonzosas. Dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. Y mira el punto donde entra la mujer. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza.
contra naturaleza, ¿no? Es decir, no es natural. Por supuesto, es totalmente antinatural. Porque, ¿cuál es el uso natural? Pues todos lo sabemos, hablamos de eso la semana pasada, ¿no? Multiplicación. Un hombre y una mujer, exactamente. Multiplicarse, fructificarse, llenar la tierra. Todo eso sabemos que dos mujeres, dos hombres no pueden hacerlo, ni podrán hacerlo. Porque la ciencia, por más que quiera hacerlo, no va a poder hacer esto que sabemos que es totalmente contra naturaleza. Quiero que entendamos algo, ¿no? Sobre la percepción del apóstol Pablo sobre la carta de Romanos capítulo 1. Era la panacea, el sueño del apóstol Pablo llegar a Roma para irrumpir con la locura del evangelio, ¿no? En aquel momento no existía la palabra lesbianismo, pero ya identificaba, sobre lo que hablamos la semana pasada, sobre esta mujer, esta poetisa llamada Safo, en la isla de Lesbos, y no se identificaba plenamente, pero había esas visiones y percepciones de lesbianismo en su momento, ¿no? Correcto. Pero él sabía, inclusive, acerca de las posturas filosóficas en su momento, Ricardo. ¿Por qué? Porque cuando el apóstol Pablo habla y diserta acerca en la escritura sobre los epicúreos y los estoicos, los epicúreos eran estructura de pensamiento más abierta en el ámbito sexual para los griegos, y cuando tú estudias la parte de los epicúreos, observas que ellos veían la parte de la aristocracia griega como una parte normal, y por eso lo disertaba. Y sabía que parte de la aristocracia griega, de los epicúreos, gran parte estaba en Roma en su momento. Correcto, correcto. Acordémonos que él estuvo en Atenas. Él estuvo por allá. ¿Quién era el apóstol Pablo? Todos lo sabemos. Pues la Biblia lo dice claramente. Filipenses capítulo 3. Usted puede leerlo allá. Voy a leer rápidamente un poquito de la biografía, porque capaz que hay gente que no sabe quién era el apóstol Pablo. Dice acá, circuncidado al octavo día, linaje de Israel, tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. ¿Qué era un fariseo, Carlos? Comenta, vamos a hacer un paréntesis acá. Bueno, existía en aquel momento, todo el mundo relaciona la parte de fariseos, Ricardo, con el término religioso, pero es una cultura religiosa política. La política se juntaba con la religión en la época de Jesús. De hecho, había otro movimiento político, se llamaba el movimiento de Judas del Galileo, pero los más reconocidos eran los fariseos y los saduceos. Los saduceos era la clase alta aristocrática de Israel, y la mayoría de sumos sacerdotes eran saduceos, ¿no? Los saduceos, pues su diferencia estribaba en que ellos no creían en la resurrección. El apóstol Pablo era de la línea de los fariseos, era la línea de los que conocían la ley, porque al estudiar la ley como abogado podía crecer dentro de la aristocracia. Aunque se identificaba plenamente como fariseo, él sabía que la única manera para poder surgir dentro de la sociedad religiosa, política de la época, era siendo fariseo. Claro. Lógicamente, el apóstol Pablo, en este caso, pues él también tenía nacionalidad romana, porque nació en Tarsos, Turquía, y manejaba dos tipos de leyes, la ley romana y la ley judía. Y eso se le hizo muy fácil llegar dentro del ámbito del Sanedrín, que la escritura habla que su maestro era Gamaliel, recordando también de que él iba a ser el sucesor de Gamaliel y podía llegar prácticamente a ser uno de los sumos sacerdotes, porque tenía un alto linaje y aparte era romano, y eso le llevaba pues, una alta jerarquía a muchas personas allí. Claro, entonces el punto con esto es, Pablo sabía la ley, Pablo era un hombre preparado, Pablo era un hombre de mundo, podemos decir. Lo que él decía, lo decía con propiedad, ¿no? Totalmente. Y yo creo que toda la escritura es inspirada por Dios. Eso me lo dice la Biblia y para mí eso es algo que es incuestionable. Y él en este punto empieza a hablar, ¿no? Digamos, verso 26, hablando de las mujeres, cambiaron el uso natural. Y el verso, mira cómo lo describe el verso 27. Me parece que es uno de los versos más explícito. Explícito, exactamente. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, ¿no? Pasiones desordenadas, entregados por Dios. A ese punto, se encendieron en sus lascivias unos con otros. No sé si ya él conocía, me imagino que sí, que sucedía en Grecia nada más en esas altas esferas, ¿no? Cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y el verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿No se acordaron de Dios? Tercera vez, ¿no? Tercera vez.
Dios los entregó. Y mira cómo cierra esa tercera vez. A una mente reprobada. ¿Qué es algo reprobado, no? Bueno, hoy en Venezuela, pues los muchachos no son muy bien reprobados, ¿no? La educación venezolana, pues, de manera de crítica, muy personal, pues el muchacho va 3, 4, 5 veces a reparación y hasta que pasa, ¿no? Pero anteriormente una persona reprobaba y tenía 2 materias reprobadas, repetía el año escolar. Una persona reprobada fue que no pasó. Una persona que no tiene en su momento, pues, un aliciente para tener una nueva oportunidad. Pero fíjate eso que estás hablando, ¿no? Y esto es bueno porque nosotros estamos hablando sobre que Dios los entregó. Y una de las cosas que nosotros siempre, y lo vamos a decir abiertamente, Dios ama al pecador, no ama al pecado. No van a aceptar, el cristianismo en su estructura no va a aceptar o no puede aceptar porque bíblicamente no lo puede aceptar. Las personas tienen que saber que cuando vienen a los pies de Cristo, Dios te puede cambiar, Dios te va a limpiar, pero no te va a aceptar como tú eres. Y observe lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, es decir, el Señor los dejó, pero hasta último momento estaba esperando que ellos aceptaran a Dios. Es decir, estimado amigo que piensas de esta manera, el Señor en su palabra, el apóstol Pablo, uno de los eruditos, estaba diciendo que hasta el último momento Dios te quiere. Dios necesita que tú le entregues su corazón y Él te puede limpiar, pero no puedes pretender que Él te acepte como tú estás. Es decir, de que te acepte y tú sigas pecando de la misma manera. No. Tú vienes a los pies de Cristo, confiesa que eres un pecador, tienes que vivir una vida en santidad y Dios te puede cambiar, te puede transformar. Pero la Escritura fue clara. Dice, como ya tú pasaste por todos estos parámetros, quedaste reprobado. Entonces, hay que tener en cuenta con eso, ¿no, Ricardo? Sí, y tendríamos luego que desarrollar, me gustaría pues luego invitar a algún doctor, alguien que nos hablara un poquito de la mente, ¿no? Porque en alguna ocasión la Biblia dice, más vosotros tenemos la mente de Cristo, ¿no? ¿Y qué es la mente? La mente pues es un mundo. Mente maestra. Hablar de la mente es un mundo, pero lo importante es que la mente es importante para Dios, es muy importante. Uno va aprendiendo, va en la vida desarrollando cosas y se dice que eso pues queda en la mente, ¿no? Y llegar a ese punto en el que tengamos la mente reprobada, dice, ¿qué va a pasar? Dice la Biblia, ¿qué pasa cuando alguien tiene la mente reprobada? Hace cosas que no convienen. ¿Por qué? Porque cuando alguien no tiene la mente reprobada, entiende que si yo hago eso, pues me va a ir mal. Yo no puedo hacer esto porque a Dios no le agrada. Yo no puedo hacer esto porque piensa en las consecuencias de sus actos, ¿no? Pero la gente con la mente reprobada lo va a hacer libremente y ni siquiera se va a dar cuenta que está mal o para él va a justificar en su mente reprobada. Y el ejemplo escolar que pusiste es muy cierto, ¿no? Porque alguien que salió reprobado en un examen, pues porque no estudió, porque no entendió, por algo pasó que realmente el conocimiento que se le quiso impartir, él no lo asimiló. Entonces, y no es por falta de oportunidad, porque siempre lo digo, en un salón de estudiantes todos tienen exactamente las mismas oportunidades, pero están algunos que se destacan, otros que no. Y hay gente que lamentablemente sale reprobado en este momento, ¿no? Y empieza el apóstol a mencionar en el verso 29 esa lista de lo que vemos hoy en día. De lo que vemos hoy en día. Estando atestados, es decir, en todas partes. Estás leyendo el libertinaje del siglo XXI. Esto parece profético más bien, ¿no? Sí, correcto. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Y bueno, aquí hay una lista que usted la puede leer, amigo que nos está viendo el día de hoy. Y sabes, ahorita que me recuerdo, veo mucho con preocupación también qué sucede con lo que ¿cómo te digo? Vemos para distraernos. Te hablo de películas, te hablo de series, te hablo de telenovelas, ¿no? Que mucha gente a veces viciada, ¿no? Con esto. Las telenovelas, pues bueno, Venezuela era muy famosa antes en esto y ahora son series que del mundo sacan, pero cada vez el contenido que uno mira son como nuevas formas de pecado, nuevas formas de hacer cosas, ahorita... Y la normalización, disculpa. Exacto. Ricardo, y la normalización de las cosas. Es el punto donde quería llegar. Cada vez es más normal. O sea, tú miras siempre las películas, actos para niños de 13 años, que yo miro la clasificación,
Y casualmente pues hay una graduación del high school donde la niña pues está con el muchacho más popular de la escuela o del liceo, como le quieras llamar, y es algo totalmente normal. Entonces la muchacha pues ya viene creciendo. Por lo menos yo soy músico y me gusta estudiar la música latina, y incluso he escuchado críticos de este tipo de música, porque antes la música de los años 60, 70, ya luego finalizando los 80, el contenido en las letras cambió totalmente. Ya pues a veces habían cantantes que tenían letras de protestas, o del amor normal, pero ya veíamos pues otro tipo de mensajes, y bueno, ni se diga hoy en día del reggaetón, de todas estas cosas que es normal. Lo que acabaste de decir, la normalización. ¿Cómo es posible, Carlos? Yo me pegó que la Asociación de Compositores de los Estados Unidos le diera el premio de compositor del año a un hombre que escribe reggaetón. Sí, escuché las burlas, las sátiras. Exacto. Entonces uno dice, o sea, ¿a dónde está llegando el mundo? ¿Dónde está? El dinero, la publicidad, el mercadeo. Lamentablemente, pues, y de eso vamos a hablar, ¿no? Quiero que visualicemos esto, ¿no? Observemos porque la próxima semana vamos a hablar sobre la raíz plena que es el ateísmo. El ateísmo como es la base con que se alimenta la homosexualidad. Pero hoy hablamos, y tú hablaste sobre cómo comienza ateísmo, Dios no existe, comienza ciertas inmundicias, ya Dios los entrega y luego los aborrece, ¿no? Pero para nosotros ya asentamos una base que es pecado, pero tú hablaste de la normalidad y eso es algo muy bueno porque, bueno, el tiempo ha avanzado, pero quiero hablarte sobre esto, ¿no? Hay algo que hasta en la iglesia no se sabe diferenciar. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 14, ¿no? Me dice la escritura, voy a leer, está hablando sobre litigios delante de los incrédulos. El apóstol Pablo en la exégesis está hablando de personas que comenzaban a discutir cosas en leyes abiertamente en otros lugares que no tenían que haberlo discutido, tenían que haberlo discutido internamente, pero él comienza y dice en el versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y él dice, no erréis, no te equivoques, pero ese no erréis es diciendo como versión popular, mire, ustedes están de verdad, no saben lo que están diciendo, dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, dice, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Quiero hablar que hablemos sobre, a grosso modo, sobre ese término afeminado. ¿Por qué? Porque pareciera que como todo lo enmarcara dentro de un mismo concepto, ¿no? Y la Biblia es clara, ¿no? La Biblia es clara de decir, hey, una cosa son los varones que se echan con los otros hombres, ¿no? Y mujeres también, en este caso en los términos del lesbianismo, pero también sobre los afeminados. Quiero que hablemos o conversemos estos últimos minutos sobre esto, porque para la iglesia de aquel momento en Corintios hay vestigios en la exégesis bíblica e histórica que habían personas con esta estructura de pensamiento y querían que los aceptaran de esa manera, pero el apóstol Pablo les decía, hey, no, eso no es así. Así como no aceptamos ni a los fornicarios, ni a los adúlteros, tampoco nosotros esto, porque el Señor los rechaza. Pero quiero que hablemos sobre esta parte de afeminados. ¿Cómo es esa diferencia? Mira, esto es bien, para algunas personas delicado, para otras personas le tienen como que, simplemente dicen no sé, y yo creo que un cristiano no puede tomar posturas tibias, ¿no? Porque ya sabemos qué les va a pasar a los tibios. Y es bien importante entender esto, afeminado, un hombre afeminado, con tendencia de mujer, ¿no? Un hombre a veces con forma de hablar, forma de mover sus manos, de vestirse incluso, ¿no? Con tendencia femenina. Y fíjate que me llama mucho la atención que en esa espiral de pecado, ¿no? Que no, cuando leíamos el final, bueno, lo mencionamos nada más. Acordémonos que el verso 32 de la lectura anterior de Romanos 1 dice que esta gente no solo la hace, sino que también se complace con los que la practican. Este tipo de personas siempre va a querer infundir su forma de verse en la sociedad. ¿Cómo se viste un homosexual? No se viste como un hombre. ¿Cómo camina un homosexual? No camina como un hombre. Hay gente que no ha llegado a ser homosexual,
pero tiene pues conductas femeninas. Da su tendencia ya. Da sus tendencias. Una línea muy delgada. Exactamente. Incluso hay una porción que dice portados varonilmente, ¿no? Y esta masculinidad, porque siempre hay que marcar esta diferencia que Dios hace, ¿no? Dios dice la Biblia a los buenos, al que fiel, bueno, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. El que se comportó mal, bueno, yo te sabe, usted va a las tinieblas, el llanto, que el crujir de dientes, ¿no? Con Dios se es o no se es. Y yo creo que los dos géneros que Dios hizo, en cierto modo, dan está marcado también, porque somos totalmente distintos, ¿no? Dicen escritores que un hombre es de un planeta y la mujer es de otra, ¿no? Y a veces la mujer y el hombre cuesta que se entiendan. Los hombres de Marte y las mujeres de Venus. Exacto, exacto, dice el libro, ¿no? Y a veces pues uno como hombre, nosotros que somos casados sabemos pues que a veces nuestras esposas se ponen tristes o alegres o cosas y uno no entiende, ¿no? Porque somos totalmente distintos. Pero un hombre a veces empieza a acercarse al comportamiento de la mujer, a ver cosas en las mujeres, de las mujeres y querer comportarse como tal, ¿no? Eso es lo que actualmente vemos como una persona afeminada. Pero ¿sabes qué es peligroso con el afeminado? Es que nosotros a veces no descuidamos y se nos olvida que el enemigo se viste como ángel de luz, ¿no? Hoy en día existe la moda, existen las tendencias, por ejemplo, en diseño, ¿no? Muchos de los diseñadores más famosos del mundo son homosexuales. Totalmente, sí, claro. Entonces, cuando últimamente, yo a veces le decía a mi esposa, oye, es que estoy muy gordo o yo no sé qué está pasando, pero la ropa de la talla que siempre me ha quedado, pues ya no. Pero resulta que ahora hay distintos tipos de corte. Queremos, ya estamos sobre la hora, pero conversar sobre esto porque como el programa también es para poder dar luces también al cuerpo de Cristo, porque esas tendencias han llegado en la parte masculina a la iglesia. Sí, es decir, sí. realmente uno a nivel pastoral, uno siempre, parece mentira, pero uno siempre ha hablado en contra de la mujer en muchas posturas, posiciones realmente. Pero ahora el hombre tiene posiciones de moda no muy actas. Es decir, desde hace 50, 60 años, el hombre que usaba sus pantalones en su momento siempre estaba no entallado, sino era anchos para que no se notara muchas de sus partes, ¿no? Claro. Y realmente pues el hombre no usaba este tipo de condiciones. En la iglesia también era de esa manera. Hoy en día vemos que hay muchos hombres, no sé si llamarlo afeminado, que se visten de esta manera. Y el cuerpo de Cristo, a veces uno como líder, no está en la condición o se cohíbe de decir ciertas cosas, ¿no? Pero como tú decías, no podemos ser tibios ni ambiguos, ¿no? Porque a veces la mujer dice, bueno, solamente para nosotros, para nosotras, pero para los hombres no. No, que es la moda, pero ¿cuál moda? Si desde hace 15, 20 años para acá ha cambiado la moda masculina en donde los pantalones de los hombres son como un tubo, porque esa es la moda. Pero ¿quién impone la moda? Es que por eso es importante la exégesis. ¿Quién impone la moda? Tendríamos que irnos a hacerle una exégesis a la vestimenta. Porque yo me recuerdo cuando yo leo la Biblia, ¿no? Cuando peca Adán y Eva, ¿qué hace el Señor? Les hace vestidos, ¿no? Les hace ropa. Entonces, ¿para qué es la ropa? Para no estar desnudo, para cubrir nuestra desnudez. Pero cada vez la moda hace que la ropa lo que haga es mostrar lo que supuestamente está tapando. Fíjate cómo existe la distorsión, ¿no? Que la gran mayoría de diseñadores de moda son homosexuales, pero hacen una ropa para la mujer y son hombres, un ejemplo, ¿no? Imagínense, un hombre con pensamiento de mujer hace ropa para mujer, pero también hace ropa para hombre. Y surgió hace unos 20, 30 años la ropa unisex. Fíjate cómo nos llevaron, es decir, a acomodarnos en el ámbito de decir que ese es unisex ahora. Correcto. Nos prepararon la mente para decirnos hace 25 años, cuando tal vez yo tenía la edad de mi hijo, era la ropa unisex para ahora. Ahora, actualmente, usted no sabe si un pantalón es un pantalón de hombre o un pantalón de mujer, porque usted ve un pantalón de un muchachito hoy con un pantalón tubito y no se queda sorprendido. Pero lo que me asombra mucho es que de repente tú lo ves en las congregaciones, lo ves como músico, lo ves hasta predicando de una manera, tú ves de repente hasta predicadores con una camisa outfit, que es el término que usan ahora. Y no estoy en contra de eso, estoy en contra de buscar clarificar los orígenes de esas cosas.
Porque vuelvo y repito, ¿no? Nos atestamos de tantas cosas del mundo que comenzamos a verlo normal. Correcto. Pero es normal. Es que ese es el detalle, ¿no? Porque la palabra de Dios nos dice claramente está estipulado en la palabra de Dios, primera de Tesalonicenses 5:21, examinarlo todo, retener lo bueno. Examinarlo todo. Fíjate, todos los hombres, ¿no? Tenemos que cortarnos el cabello. Cuando tú vas a un sitio por primera vez, ¿qué te dice la persona que te va a afeitar? ¿Cómo te quieres afeitar? ¿Cómo te quieres afeitar? ¿No? Entonces uno decide. Cuando tú llegas a una tienda de trajes, el vendedor te va a decir qué desea, cómo lo quiere, ¿no? Entonces, si yo no tengo la madurez para decidir cómo me debo vestir para yo agradar a Dios, ¿ves? Entonces, allí hay un problema. Porque uno puede ser muy, decimos en Venezuela, muy macho, ¿no? Pero si tu forma de vestir, tú no te estás cuidando, realmente puedes caer en esto, ¿no? Y uno como cristiano, que es carta abierta, que es testimonio con su vestimenta, con su forma de hablar, con su forma de ser, ¿no? Dice la Biblia, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, porque nuestro cuerpo es un testimonio también de que el Señor nos ha transformado. Nosotros no podemos descuidar esta forma de, incluso de vestirnos, porque podemos caer en eso. Identificamos. Exacto. Ahorita recuerdo que cuando hace años yo fui asesor de un ministro de Industrias aquí en Venezuela, y él me decía, es que el hermano se viste como un italiano, pues teníamos que estar en traje. Y una de las cosas que me diferenciaba, la costumbre que nos lleva el saber vestirnos dentro de la iglesia, de que mucha gente hasta nos admiren y nos identifiquen. Él me decía, el hermano se viste como italiano, se viste bien. Y una de las cosas que yo referenciaba era, primero, la masculinidad, ¿no? Uno cuando se viste como hombre, pues tiene que representar la masculinidad, Por ¿no? supuesto. Como tú decías con anterioridad. Pero para el cuerpo de Cristo, Ricardo, ¿qué podemos recomendarle en esta terminología? Mira, vuelvo a la escritura que acabas de leer, escudriñarlo todo. Porque, por ejemplo, a mí me gustaba una tienda, te hablo de cuando yo tenía 18, 20 años, y cuando iba a esa tienda, pues bueno, me gustaban sus trajes. Me acuerdo que estaba de moda los 3 botones, ¿no? 4 botones, casi que mientras más botones mejor el traje. Pero últimamente yo iba a esa misma tienda y cada vez pues me encontraba con los slim fit, ¿ok? Pero, y pasaba por otras tiendas y yo miraba los maniquí, bueno, pero estos no son venezolanos, decía yo. Y pasa mucho porque eso se te impone, se te quiere imponer, mejor dicho. Y uno como cristiano, ¿qué hace al respecto? Está bien si tú eres delgado, o sea, yo no estoy en contra, yo no estoy diciendo, cuidado, el slim es pecado, porque yo no soy flaco de ninguna manera. Escudriñar todo. Exacto, escudriñarlo todo. Si tu anatomía, tu cuerpo te permite que tú te pongas eso, te mires en el espejo y te veas bien, entonces no hay problema. Ahora, ¿qué es verse bien? ¿No? Entonces, ahí es donde cada persona a veces pues aplica exégesis recordando lo de la semana pasada y tiene su propia percepción de verse bien. Claro. Porque uno tiene que entender, uno tiene que prepararse y decir, bueno. Pero supongamos, ¿no? Los modelos, ¿no? Exacto. Es decir, un modelo pues no es nosotros con barrigoncitos y ya con canas. Son muchachos con cuerpo y tienen excelente cuerpo. Pero tú también los ves con ese pantalón súper chupi chupi, como se dice en versión venezolana, y lo ves normal. Entonces, tú dices la dicotomía que puede existir. Yo creo que la percepción de la iglesia es primero cuáles son esos orígenes. Claro. Y si esos orígenes no enmarcan la coexistencia del hombre, porque tú tomaste una cita bíblica, ¿no? Dios le hizo vestimenta, túnicas a Adán y Eva. Pero ellos ya se habían hecho. Pero las que se habían hecho no le parecieron a Dios. Escúchame, ellos se cubrieron. Porque pero ellos, no era suficiente. Escúchame, pero ellos pensaban en el momento que era lo que ellos veían que era bueno para ellos. Pero no lo que Dios ve. Entonces, una de las cosas, yo creo que así como las mujeres de nuestras iglesias quieren agradar a Dios, los caballeros también, nosotros debemos agradar a Dios. No estoy diciendo que nosotros nos aboquemos a otra cosa, pero cosas que demuestren nuestra masculinidad. Eso es importante, hermano Ricardo. Claro, claro. Y eso nos está trayendo a estos días, ¿no?
Porque esto está en el Nuevo Testamento, pero esto fue escrito hace 1900 años, 1900 y tanto de años. Y mira cómo pues es tan presente, ¿no? en la actualidad. Y de hecho, bueno, voy a adelantar unos versos de la misma porción que la tengo acá, cuando en el verso 12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Dominar. No me dejaré dominar. Porque hay gente que la moda te domina. Hay gente que está esperando el último zapato que determinada marca saca y no me importa el color. O sea, yo quiero ese modelo porque esa es la marca que a mí me gusta. Yo quiero el traje que usa tal persona porque tal. Entonces, eres dominado, lo que hablábamos la semana pasada, muy por encima de los influencers también. Y hay gente que es dominada. Yo quiero verme como, pero qué bueno que el apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Yo quiero parecerme, yo quiero ser como este tipo de personas que agradaron a Dios. Pero el cristiano tiene que meditar en esas cosas para no caer en el error de, siendo hombre, pues tener comportamiento que el enemigo muy sutilmente puede entrar y tener una conducta femenina. Bueno, hermano Ricardo, muy buena este tema que estamos tocando. Sí, definitivamente. Tocamos la semana pasada una exégesis sobre la homosexualidad. Hoy tocamos algunos términos apologéticos para defender porque la Biblia señala que esto es pecado. La próxima semana estaremos hablando a nivel escatológico, se inicia con exégesis apologética y una parte escatológica acerca de estos tiempos en el cual pues vamos a conocer un poco más de la palabra de Dios. Vamos a despedirnos, hermano Ricardo, vaya despidiéndose. Ok, bueno, sí, quiero agradecer a las personas que han estado sintonizando el programa. Les recuerdo, yo sé que este programa trae a veces controversia, trae a veces dudas. Tengan la confianza de usar la sección de comentarios para escribirnos. De hecho, en el programa anterior nos escribieron como al privado, ¿cierto? Sí. Recibimos algunas preguntas, pero háganlo en los comentarios, escríbanos también con toda confianza. Estamos pidiendo dirección de Dios a ver si es posible luego del tercer programa hacer uno en vivo. Vamos a ver si la conexión, todo acá se puede hacer, el internet, pues acá en Caracas, Venezuela, es un poco complicada, pero bueno, si Dios lo permite, vamos a hacer el esfuerzo, hermano Carlos, porque para eso estamos, queremos ser de bendición, queremos sembrar solamente ese deseo de escudriñar la palabra de Dios. Así que, si Dios lo permite, la próxima semana vamos a estar con este tercer tema y sabemos que va a ser una bendición. Así que Dios les bendiga. Amén. Antes de despedirnos, queremos dar gracias también a nuestro pastor, nuestro hermano Juan Gómez, amén, que nos ha dado carta aval para continuar con estos programas a la iglesia también de Quinta Crespo. Y les recordamos también pues compartir el link de este programa con sus amistades, con los hermanos de la iglesia, para poder ser también, en este caso, pues personas que puedan conocer la luz de la palabra de Dios en sus vidas. Sin más, Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana en el amor del Señor. Dios les bendiga.